Todos, en esta serie de videos vamos a resolver uno de los exámenes que se tomó en la certificación de junio de 2019, específicamente exámenes online. Como todas las certificaciones, tiene un enunciado que define un contexto. En este caso dice que una empresa de cursos online se enteró que cursamos el programa 111.000 y nos contrató para que los ayudemos con su sistema. Específicamente, la empresa está desarrollando un sistema de cursos online donde cada curso se evalúa mediante un examen multiple choice. Cada examen está compuesto por un conjunto de preguntas donde cada pregunta tiene un puntaje específico. Actualmente la empresa cuenta con dos tipos de exámenes, uno donde se penalizan las respuestas incorrectas y otro donde no se penalizan. Y el ejercicio 1, que es el que vamos a resolver en este video, como siempre muestra un diagrama de clases UML. Y en este caso dice: personal de la empresa realizó un diagrama UML preliminar del sistema y nos pidieron que implementemos la clase examen especial según el diagrama. Tenga en cuenta que el método addPregunta debe agregar una pregunta solamente cuando el puntaje de la misma sea mayor a la penalización por la respuesta incorrecta del examen especial. Además, tenga en cuenta que la clase examen implementa el método addPregunta de la siguiente manera y nos da el código como está en la clase examen. ¿Sí? Es decir, tenemos examen especial que está heredando de examen y hay un método que es el addPregunta que lo tenemos que sobreescribir. Entonces, bueno, comencemos. Lo que tenemos que hacer entonces, si volvemos a leer, es que tenemos que implementar la clase examen especial. Muy bien, entonces como siempre escribimos public class, el nombre de la clase, que en este caso es examen especial, y como está extendiendo de examen, la palabra clave extends de examen. Lo que está definiendo es una variable de instancia que es privada. Recuerden que este guión aquí al comienzo indica que es privada. Private de tipo float y se llama penalización respuesta incorrecta. Y ahora lo que tenemos que hacer es definir el constructor de la clase. En este constructor ya nos están diciendo cuáles van a ser los parámetros. Entonces, public examen especial. Y los parámetros van a ser un string que se llama tema, un float que se llama puntaje aprobación y otro float que se llama penalización. Ahora recordemos que cuando estamos definiendo una clase que hereda de otro, lo primero que tenemos que hacer en el constructor es llamar al super pasando los parámetros que indica la clase padre. En este caso era un tema de tipo string, que es este mismo que nos están pasando por parámetro. El segundo era el puntaje de aprobación de tipo float, que también en este caso es el segundo que nos están pasando por parámetro. Es decir, en el constructor de examen especial, lo único que vamos a tener que hacer es que penalización es respuesta incorrecta, se vuelva el float penalización que nos están pasando por parámetro. Una vez que definimos el constructor, vamos a hacer estos dos métodos. Comencemos con get penalización respuesta incorrecta, que es el más sencillo. En ese caso es lo que va a devolver es un float. Entonces public float get penalización respuesta incorrecta. No tiene parámetros y lo único que hace es devolver el valor de this penalización respuesta incorrecta. Por último, sí vamos a hacer el método addPregunta,
Comencemos por definir el nombre del método. En este caso también es public y no devuelve nada. Public void add pregunta. Recuerden que este método está sobreescribiendo al método que tiene el mismo nombre de la clase examen. Public void add pregunta y por parámetros pasan una pregunta que tiene por nombre pregunta. Volvamos a leer el enunciado. Lo que decía es que el método addPregunta debe agregar una pregunta solamente cuando el puntaje de la misma sea mayor a la penalización por respuesta incorrecta del examen especial. Entonces, primero veamos cómo es que sabemos cuál es el puntaje de una pregunta. Si vemos acá en la clase pregunta tiene un método que se llama getPuntaje y devuelve un float. Volvamos a leer el enunciado. El enunciado decía que debe agregar una pregunta solamente cuando el puntaje de la misma sea mayor a la penalización de la respuesta. Entonces, la pregunta, vamos a llamar al método getPuntaje. Y solamente cuando getPuntaje de la pregunta sea mayor a el valor de la penalización, es decir, this.penalización incorrecta, solamente cuando se cumpla este if, lo que vamos a hacer es agregar la pregunta a la lista de preguntas. Pero acá tenemos un problema. La lista de preguntas que está definida en la clase padre, en la clase examen, es privada, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos llegar a acceder a eso? Si estuviera definida como protected, podríamos utilizarla, pero como está definida como privada, no podemos acceder. Pero nos decía el examen que el método addPregunta del padre justamente está realizando lo que nosotros necesitábamos. Permite agregar a la lista preguntas una pregunta pasada por parámetro. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es llamar a la addPregunta del padre. Para desambiguar, recuerden que usamos la palabra reservada super. Entonces llamamos a super addPregunta y por parámetros le vamos a pasar la pregunta que teníamos aquí en el método.